Androides y robots es el término que se utiliza para referirse a aquellos robots y androides que imitan en cierta medida la apariencia y la conducta humana. Por lo tanto, no todos los robots pueden ser considerados androides. Algunos se les conoce como androides, donde hay una base, es decir, un ser humano, donde hay algunas partes muy importantes de sus órganos biológicos. El androide es un tipo de robot antropomorfo que, además de imitar la apariencia humana, lo imita de manera autónoma. Su comportamiento es cinemático y algunos aspectos de su conducta. Los androides, o también llamados robots humanoides, tienen en general un torso, una cabeza, dos brazos y dos piernas. Aunque hay una gran variedad distinta de estos robots y androides, en esta ocasión hablaremos de 5 robots y androides en los que algunos tuvieron como base un ser humano y otros sí fueron robots en su totalidad. Estos son 5 robots y androides del cine gore. Los Callium no son de origen biológico, sino tecnológico. Comienzan como módulos de forma ovular compuestos de un material extremadamente duradero que no se puede penetrar sin destruirlo. El módulo se abre con una pequeña cabeza que se coloca sobre un brazo mecánico que es capaz de emitir un ruido sónico agudo lo suficientemente potente como para romper cristales, incluso sin un cuerpo completamente construido. El módulo en sí puede piratear prácticamente cualquier tipo de sistema, independientemente de sus medidas de seguridad. El módulo también posee 2 tentáculos metálicos, lo que le permite construir un cuerpo funcional a partir de cualquier cosa que se encuentre cerca de él. Esto incluye cualquier cosa de naturaleza orgánica o inorgánica, incluso el cadáver de un hombre. Una vez que se ha construido un cuerpo, el módulo actúa como cabeza, controlando el cuerpo a voluntad. Se muestra que los armamentos son una carga eléctrica que provienen de partes del cuerpo, como el área facial. Sin embargo, dado que sus cuerpos varían, es probable que se pueda usar cualquier tipo de armamento en la construcción. Como máquinas, son excepcionalmente fuertes y pueden realizar múltiples disparos al cuerpo sin mostrar ningún tipo de angustia física. Como pasaron 14 milenios en la Luna construyendo una nave, es lógico que estas máquinas puedan funcionar durante un tiempo indeterminado sin ningún tipo de problema. El único punto débil real es el módulo que forma su cabeza. El Terminator T-600 o Serie 600 es uno de los terminadores producidos por Skynet. Los T-600 Terminators son conocidos como gomas por algunos soldados de la Resistencia, ya que sirven como los primeros infiltrados introduciendo esqueletos básicos de combate hechos de aleación de titanio, que a veces estaban cubiertos con látex sintético. Como resultado de su cubierta de goma, los combatientes de la Resistencia pudieron localizar fácilmente a los T-600 en el campo de batalla. Sin embargo, algunos soldados de la Resistencia pueden ser engañados haciéndoles creer que eran humanos, especialmente desde la distancia. Esta es la razón por la que Skynet usó a los T-600 más a menudo para infiltración o combate nocturno. Especificación: el T-600 es un infiltrado de tamaño humano que anunció el cambio de Skynet del uso de cazas asesinos no humanos, robots y aviones a unidades asesinas de cazadores humanos que se conocerían como Terminators. El T-600 usaba un endoesqueleto de aleación de titanio, pero aunque era resistente a los daños, era vulnerable al calor. Skynet solucionó este problema usando la aleación de coltan en sus modelos posteriores, ya que tenía un punto de fusión más alto. Fueron producidas en masa y fabricadas unidades de batalla humanoides por Skynet a partir de los diseños originales y modelos de prueba construidos por Cyberdyne Systems Corporation con casi 5 pies de altura
y un peso casi de 800 libras, el endoesqueleto T-600 es extremadamente potente y puede levantar objetos casi 5 veces su propio peso. El T-600 es capaz de correr a una velocidad constante de casi 40 metros por hora. Son rápidos para su peso, con marchas cortas de hasta 75 metros por hora. Sin embargo, estas explosiones de velocidad abruman los servidores y articulaciones de los juegos de piernas, haciéndolos más lentos si las peleas tardan muchas horas. Debido a la falta de avance tecnológico en el momento de su diseño y a la naturaleza de la lógica de Skynet, el Terminator de la serie 600 se fabrica con una suave piel de goma de látex para ocultar sus mecánicas. Este hecho hace que los terminadores de la serie 600 sean fáciles de reconocer y, por lo tanto, de desactivar. Sin embargo, la piel de goma fue ciertamente eficaz en casos de visibilidad limitada o ataques nocturnos, como lo mencioné antes. La serie 600 fueron las máquinas infiltradas que desencadenaron el diseño del Terminator T-700, la cual evolucionó hasta llegar al modelo que casi aniquiló a la humanidad, la serie T-800. En el 2029, la serie 600 se consideró obsoleta y fuera de producción, funcionaba mal y ya no estaba conectada a Skynet. Como resultado, el T-600 ya no podía informar de avistamientos enemigos. Los modelos que todavía están en funcionamiento fueron abandonados por Skynet en campo abierto. Muchos fueron reprogramados por la resistencia, pero la mayoría fueron destruidos. Bishop era un miembro de la tripulación, un sintético que asistía al cuerpo Marines coloniales, desempeñándose como oficial ejecutivo, y participó en la misión de la USS Sulaco a la colonia de la LV-426 para investigar la pérdida de contacto. Bishop estaba programado para imitar reacciones humanistas a situaciones, pero debido a su naturaleza avanzada, también creaba sus propias reacciones a situaciones, siguiendo su programación basada en no permitir que los humanos sufran daños por sus propias acciones o inacciones. Bishop trabajaba para cumplir con su programación para alejar a los supervivientes de la misión de los peligros de los aliens. Al regresar al Sulaco, Bishop fue repentina y violentamente partido en dos por la reina Xenomorfo, que se había escondido en el tren de aterrizaje de la nave, inmovilizándolo. Solo pudo observar cómo Ripley luchaba contra la reina usando una máquina de montacargas. Cuando Ripley abrió la esclusa de carga del Sulaco para expulsar a la criatura al espacio, Bishop logró salvarla de ser succionada junto con ella al espacio, a pesar del daño que había recibido. Después del evento, Bishop fue puesto en hipersueño junto con los otros sobrevivientes del incidente. Bishop resultó aún más dañado cuando el Sulaco sufrió un incendio eléctrico en la bahía de hipersueño y el EEB tipo 337 se estrelló en Furia 161, sufriendo graves daños los criotubos, mientras que los restos de Bishop fueron considerados irreparables y arrojados al basurero de la penitenciaría. La androide KM-14, también conocida como KN de Jason X. KN es un androide creado por Sunaron, estudiante de New Harvard. Cuando el grupo hace un plan para escapar de la lanzadera, KN y Sunaron se dirigen a la sala de suministros para recoger armas y otras necesidades. Cuando Sunaron le pregunta cuáles son las probabilidades de que se escapen, KN da una estimación baja, lo que hace que ella y Sunaron tengan una pequeña discusión que termina con los dos besándose y KN siendo dotada con habilidades de combate. La androide KM-14 se enfrenta a Jason después de que la histérica estudiante Kinsa Cooper se hiciera estallar a sí misma y al transbordador. KN finge su muerte cuando Jason la empala con su machete y toma al asesino por sorpresa cuando usa el arma y le dispara con una ametralladora. KN, con un poco de ayuda del sargento Broskid herido,
da volteretas y golpea brutalmente a Jason y sin darle espacio para recurrir, finalmente destroza al asesino en uno de los laboratorios, dejando sus restos destrozados y desplomados sobre una mesa médica. Al reunirse con sus amigos, KN KM-14 ayuda al herido Broskid a recuperarse y pone en marcha un plan para volar el Potón de Solaris. Mientras preparan las cargas para destruir el Potón, KN y los demás se enfrentan al Jason recuperado, que había sido reconstruido como un cyborg por las nanohormigas que funcionaban mal en la nave. Al intentar luchar contra Jason, armada y desarmada, el asesino le corta la cabeza con indiferencia. Agarrada por Tsunarun KN, la androide KM-14 ahora sin cuerpo. Kane era el líder fanático del culto de Nuke, violentamente demente, irremediablemente adicto al Nuke y adivino en sus propios delirios. Era un enemigo imprescindible y peligroso, con seguidores capaces y leales. Después de su muerte, su cerebro fue insertado en el cyborg Robocop 2. Según el expediente policial de Kane, fue arrestado por 6 cargos de asesinato, 47 cargos de alteración del orden público y era un veterano militar que sirvió en la guerra del Amazonas. Su carrera militar estuvo marcada por un consejo de guerra por un cargo desconocido, por lo que fue condenado y luego enviado a la correccional de Dannemora. Estuvo retenido en Dannemora durante 3 años, hasta que un fallo de seguridad le dio la oportunidad de escapar. Luego se mudó a Detroit y desarrolló el narcótico altamente adictivo conocido como Nuke y se instaló en una vieja planta de sedimentos en River Road como su base de operaciones. La doctora Juliet Fax, una psicóloga muy poco ética que trabajaba para la OCP, visitó a Kane en el hospital. Aquí, después de una conversación un poco desconcertante con el paciente y de mentirle a un colega acerca de que Kane ya había muerto, ella desconectó su soporte vital con la intención de matarlo y usar su cerebro para el proyecto Robocop 2. Teniendo solo el cerebro y los ojos de Kane, se horrorizó al ver su rostro decepcionado frente a él mientras un médico hablaba con la doctora. Como resultado, los restos de la personalidad, los recuerdos y las motivaciones de Kane surgieron más tarde en una exhibición oficial del prototipo policial cyborg de la OCP Robocop 2. Tras un fuerte enfrentamiento a muerte, este fue destruido por el primer Robocop original después de que se descontroló por completo, extrayendo de su espalda el cerebro de Kane para luego destriparlo.